Bueno, pues vamos allá con esta segunda parte de la clase donde vamos a hacer algunos ejemplos más, solo que esta vez numéricos y algo más complejos, porque evidentemente más sencillos que los anteriores, pues no pueden ser. En primer lugar, vamos a plantear este circuito donde tenemos una resistencia por aquí arriba un interruptor, aquí una fuente de continua que proporciona una tensión de 24 voltios en serie, una resistencia R1 de 4 ohmios. Esta resistencia es R sub 2 igual a 8 ohmios. S de arriba es un interruptor S. Nos venimos a la parte derecha, donde tenemos una resistencia R sub 3 de 4 ohmios y una bobina de inductancia 15 henrios. Bueno, ahí iríamos con el circuito y planteado este circuito, bueno, el problema sería calcular la corriente y si usted que circula por la bobina al cerrar el interruptor. La corriente que circula por la bobina, evidentemente, sería esta que discurre por aquí, que la vamos a llamar I sub 3 en función del tiempo. Que además será lo que se nos pregunta aquí. Y aparte de I sub 3, esa I sub 3, una vez que se cierre el interruptor, pues habrá otra corriente. Esta corriente que irá en el sentido de la fuente, que será I sub 1, también en función del tiempo, y esta otra corriente en sentido descendente, I sub 2. Bueno, el porqué de los sentidos, como hay una única fuente, pues parece que está claro. La corriente irá en sentido ascendente en la rama central y se repartirá hacia las dos ramas, por tanto retornarán hasta tierra, ¿no? Hasta ese potencial de 0 voltios que estaría ahí. Ecuaciones de este sistema, pues las planteamos por aquí. Por una parte, en ese nudo, aplicando la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Pues resultaría que la corriente que sale de 1 es igual a la corriente que se va a la rama 2 más la corriente que se va a la rama 3. Por otra parte, aplicando un análisis por lazos de la rama de la izquierda, es decir, de esta rama, pues claro, en ese caso tendríamos que la tensión que nos da la fuente sería igual a la caída de tensión que hay en la resistencia 2 más la caída de tensión que hay en la resistencia 1. Y por último, en la otra rama, es decir, en esta que discurriría por aquí, está claro que la tensión que proporciona la fuente será igual a la caída de tensión que hay en la resistencia 3 más la caída de tensión que hay en la resistencia 1 más la caída de tensión correspondiente a la bobina, que como todos sabemos viene definida por la inductancia multiplicada por la derivada de esa corriente respecto del tiempo. Es decir, ecuación fundamental de una bobina. Ya sabemos que en caso de corriente continua, de que estamos funcionando con corriente continua,
vamos, que no haya variación de esa corriente a lo largo del tiempo, pues funcionará como un cortocircuito, como si no existiera. Lo cual ahora haremos uso. Bueno, hecho esto, vamos a unir las tres ecuaciones expresando las corrientes en función de I sub 3, que al fin y al cabo es la corriente que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, si llamamos, por ejemplo, a esta ecuación la 1, a esta la 2 y a esta la 3, teniendo esas tres ecuaciones, vamos a coger de la ecuación 2 y vamos a despejar la corriente I sub 2. Y de la ecuación 3 vamos a despejar la corriente I sub 1. Bueno, pues procedemos tal y como tenemos aquí. De la ecuación 2, ya digo, de la ecuación 2 tendremos que I sub 2 función del tiempo es igual a U sub G1 menos I sub 1 en función del tiempo por R sub 1 partido R sub 2. Y de la ecuación 3 tendremos que I sub 1 en función del tiempo es igual a U sub G1, que aunque sea una fuente continua, la vamos a tratar así como si fuese de tensión variable, porque así el análisis en caso de tratarse de una fuente de tensión variable, pues sería el mismo, ¿vale? Menos I sub 3 en función del tiempo por R sub 3 menos la inductancia por la derivada de la corriente en 3 respecto del tiempo. Todo eso partido por R sub 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos despejado nuestro objetivo. Nuestro objetivo era despejar la corriente en 2 y la corriente en 1. ¿Y hay problemas? Sí. Y esos problemas están en la ecuación de arriba. ¿Por qué? Porque fijaros que aparece la corriente I sub 1 en la ecuación de arriba. Corriente que a su vez hemos despejado de la ecuación de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ecuación de abajo ya la tenemos perfecta para hacer la sustitución por I sub 1 en esta ecuación de arriba, pero en la de arriba, donde tenemos despejado I sub 2, aún no nos vale la sustitución porque sigue apareciendo el término I sub 1. Entonces, cogemos dicha ecuación y sustituimos I sub 1 tal como sigue. Bueno, haciendo eso, nos quedaría que I sub 2 en función del tiempo es igual a U sub G1 en función del tiempo partido de R sub 2 menos R sub 1 por U sub G1 en función del tiempo menos I sub 3 en función del tiempo por R sub 3 menos L por diferencial de I sub 3 respecto del tiempo. Todo eso dividido por R sub 1 y por R sub 2. Y fijaros que este R sub 1 se nos va con ese R sub 1. Y de ahí tendríamos la corriente I sub 2. Pero además, si desarrollamos dicha ecuación, vamos a observar algo más. Y es que fijaros por aquí, se nos quedaría I sub 2 en función del tiempo es igual a U sub G1 en función del tiempo partido R2 menos U sub G1 en función del tiempo partido R2 más I sub 3 en función del tiempo por R sub 3 partido R sub 2 y más L
partido R sub 2 por diferencial de I sub 3 respecto del tiempo. Y ahora, observando esto, fijaros que esta componente y esta también se nos va. Y se nos queda I sub 3 en función del tiempo por R sub 3 partido R sub 2 más L partido R sub 2 por diferencial de I sub 3 respecto del tiempo. Todo eso igual a I sub 2. Y ahora ya sí tenemos todo despejado. Para continuar y sustituir esta ecuación y esta la teníamos arriba en la ecuación de corrientes. Sustituimos I sub 1 y I sub 2 y lo dejamos todo en función de I sub 3, que al fin y al cabo es la corriente que nos interesa. Bueno, pues haciendo esto, sustituyendo, se nos quedará U sub G1 en función del tiempo partido R sub 1 menos I sub 3 en función del tiempo por R sub 3 partido R sub 1 menos L partido R sub 1 por diferencial de I sub 3 respecto del tiempo igual a R sub 3 partido R sub 2 por I sub 3 en función del tiempo más L partido R sub 2 por diferencial de I sub 3 respecto del tiempo más I sub 3 respecto del tiempo. Reordenando un poquito todo esto que tenemos por ahí, podemos llegar a inductancia por R sub 1 partido R sub 2 partido, o sea, R sub 1 más R sub 2 partido la multiplicación de ambos, es decir, R sub 1 por R sub 2. Todo esto multiplicado por diferencial de I sub 3 respecto del tiempo, más R1, R2, más R2, R3, más R1, R3, y toda esa resistencia dividido por R sub 1 y por R sub 2. Fijaros, esto es la resistencia equivalente. Esto por I sub 3 es igual a U sub G1 en función del tiempo partido R sub. Y ahora, como siempre, la derivada primera y única la dividimos por su coeficiente. Bueno, el coeficiente que la acompaña, dividimos toda la ecuación y por tanto todos los términos de la ecuación por ese coeficiente. Y esto se nos va a quedar tal como sigue. Se nos va a quedar diferencial de I sub 3 en función del tiempo más R sub 1, R sub 2, más R sub 2, R sub 3, más R sub 1, R sub 3, partido. Fijaros que esto se nos va a ir con esto, al dividir todo, ¿de acuerdo? Eso se nos irá, y aquí abajo se quedará, por tanto, inductancia de R por R más 1 más R sub 2. Y todo eso por I sub 3 en función del tiempo. Y será igual a R sub 2 partido L por R sub 1 más R sub 2 por U sub G1 en función del tiempo. Vale. Ahora resolvemos la homogénea. Asociada, la homogénea. Y entonces, ¿qué tendríamos? Cogeríamos toda esta parte de aquí y la igualaríamos a 0. Haciendo eso, tal como ya hemos hecho varias veces, tendríamos una solución general del tipo I sub 3'
igual a A por E elevado a menos R equivalente partido inductancia por el tiempo. Podríamos resolver la ecuación diferencial, pero como siempre tiene la misma solución y es del mismo tipo, pues ¿para qué vamos a perder más tiempo? Y esto sería con una tau igual a la inversa de lo que multiplica aquí a t, es decir, cambia de signo. Y esa tau sería L partido R equivalente, que es 15 partido, ese R equivalente sería de 20 tercios, tal como vamos a ver a continuación, y por tanto esto nos da una tau, una constante de tiempo de 2,25 segundos. Me diréis, bueno, ¿por qué sabemos que esa tau vale eso? Porque la inductancia la teníamos y R equivalente, ¿no? Ahí estaría la pregunta. ¿Por qué sé que R equivalente vale eso? Bueno, porque ya lo habría hecho yo previamente. R equivalente sería R1 por R sub 2 más R sub 2 por R sub 3 más R sub 1 por R sub 3. Todo eso entre R sub 1 más R sub 2. Y esto sería 4 por 8 más 8 por 4 más 4 por 4 dividido entre 4 más 8. Esto da 80 partido 12, se puede simplificar a 20 tercios ohmios, ¿no? Que sería aproximadamente igual a 6,67 ohmios. Vale, y hasta aquí la homogénea. Ahora tenemos que calcular la solución particular. Pasamos entonces a la solución particular. Y en esa solución particular, solución de régimen permanente, pues como estamos hablando de una fuente de tensión continua, pues al estar hablando de corriente continua, lo que estamos diciendo es que la bobina se comporta como un cortocircuito, es decir, como si no hubiese nada. En ese caso, el circuito equivalente sería este que vamos a ver aquí. ¿Vale? Y este, pues, es exactamente lo mismo que teníamos, a excepción de que no se ha dibujado la bobina que teníamos ahí. ¿Vale? Porque se comporta como un cortocircuito. En ese caso, bueno, pues vamos a decir igualmente que la corriente que circula por ahí es I sub 3 y que la corriente que circula por ahí es I sub 2 y que la corriente de la rama central es I sub 1. Dicho eso, pues claramente podemos establecer que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Y aparte de eso, pues sabiendo que la tensión justamente en esas tres ramas ha de ser exactamente igual, pues podríamos decir I sub 2 por R sub 2 igual a U sub G1 más I sub 1 por R sub 1 igual a I sub 3 por R sub 3. Cogiendo por aquí la rama de I sub 2 R sub 2 y de I sub 3 R sub 3, podemos hallar que I sub 2 es igual a I sub 3 por R sub 3 partido R sub 2. Y por otra parte, pues cogiendo esta otra parte de aquí, podemos despejar y decir que I sub 1 es igual
I sub 3 R sub 3 menos U sub G1 partido R sub 1. Con todo esto, podemos sustituir en esta ecuación de arriba y quedar todo expresado tal como sigue. Es decir, I sub 3 por R sub 3 menos U sub G1 partido R sub 1 igual a I sub 3 por R sub 3 partido R sub 2 más I sub 3. Y si sacamos factor común de aquí y reorganizamos esto un poquito, vamos a obtener que I sub 3 por, abro paréntesis, R sub 2 por R sub 3 menos R sub 1 por R sub 3 menos R sub 1 por R sub 2, cierro paréntesis, será igual a U sub G1 por R sub 2. Y de aquí ya sí podemos obtener la solución particular de este problema. Para ello, I sub 3 prima segunda, pues despejado de aquí, será U sub G1 por R sub 2 partido R sub 2 por R sub 3 menos R sub 1 por R sub 3 menos R sub 1 por R sub 2. Igual, y sustituimos todos los valores, tendremos 24 voltios por 8 ohmios partido abajo 8 por 4 más 4 por 4 más 4 por 8, lo cual da 2,4 amperios, que será la solución de I sub 3 en el infinito. O sea, esa respuesta forzada debida a esa fuente existente de tensión. Bueno, pues vamos a escribir, por tanto, la solución completa del sistema en base a todos los cálculos ya realizados y tendremos que I sub 3 en función del tiempo es igual a A por el número E elevado a menos la resistencia equivalente partido la inductancia de la bobina por el tiempo, todo eso más 2,4. Tras esto imponemos las condiciones iniciales, es decir, recordad que había un interruptor, pues lo que vamos a imponer es qué pasaba antes de cambiarlo de posición el interruptor. Y lo que pasaba es que teníamos otro circuito que lo vamos a volver a dibujar aquí. Y ese circuito tenía una fuente de tensión U sub G1, una resistencia R sub 1 igual a 4 ohmios y en este caso otra resistencia R sub 3 que debido a la configuración que se nos queda, que es de 4 ohmios, pues ese R sub 3 en este caso va a actuar en serie también. Tal como vemos a continuación. Aquí la resistencia total o resistencia equivalente pues sería la suma de las dos, puesto que están en serie, igual a 8 ohmios. Y la corriente inicial del circuito, es decir, qué corriente había inicialmente antes de que cambiara las condiciones, es U sub G1 partido esa resistencia total. Es 24 voltios partido 8 ohmios igual a 3 amperios para t menor que 0, siendo t igual a 0 el instante en que se cambia la posición del interruptor. Por tanto, hemos de hacer I sub 3 de 0 igual a 3.
y en base a eso calcularemos el término A. Pues sustituyendo en esa solución completa que hemos hallado arriba t por 0 e igualando la solución a 3, vamos a obtener, tal y como tenéis aquí a continuación, que A más 2,4 tiene que ser igual a 3, por lo tanto A será 0,6. Y de esto, pues sí, ya tenemos finalmente que I sub 3 en función del tiempo es igual a 0,6 por E elevado a menos 0,444t más 2,4. Y con esto sí, ya hallamos esa solución completa y finalizamos este ejercicio. Vamos ahora a resolver este cuarto ejemplo de la clase, segundo numérico, en el cual si antes utilizamos en el anterior una bobina, ahora vamos a utilizar un condensador y una fuente de corriente para ver otro tipo de ejercicio y las singularidades y diferencias entre una bobina y un condensador. Bueno, tendremos por un lado una rama, una resistencia de resultado igual a 6 ohmios, en paralelo una fuente de corriente I sub 1 igual a 4 amperios. Y a su vez, en paralelo a esto, vamos a tener en cabeza, en la parte de arriba, un interruptor S que cambiará de posición y en esa rama paralelo una resistencia R sub 3 igual a 4 ohmios y un condensador de capacidad C igual a 1 partido 16 faradios. Dibujamos pues ese interruptor y en la parte derecha de la ecuación que nos queda vamos a tener una resistencia R sub 4 de 12 ohmios y una fuente de tensión U sub G1 de 20 voltios. En este caso, cuando estemos en régimen transitorio, lo que vamos a analizar es el lazo que dibujamos a la derecha y por tanto el circuito que se cierra al cambiar el interruptor de posición. Pues bien, en ese caso tendríamos, y lo que tenemos que hacer, porque lo que nos está preguntando el ejercicio es la tensión y no la corriente, tendremos que igualar la corriente en la resistencia R3 a la corriente que circula, que recorre o que descarga el condensador, lo cual pues siempre va a ser cierto porque están en serie. Y si el condensador estuviera cargado y funciona como circuito abierto, pues no recorrería ninguna corriente. Esta que dibujo aquí en amarillo es la rama que vamos a resolver como respuesta libre del sistema. Y ya digo, vamos a igualar I sub R3 en función del tiempo a corriente que recorre el condensador. Teniendo esto, bueno, pues podemos decir que la tensión que hay disponible ahí en los bornes de la resistencia será la que nos da la fuente menos la tensión que hay en bornes del condensador partido R sub 3 más R sub 4. Y esto será igual, pues ya sabéis que la intensidad que recorre un condensador en función del tiempo es igual a derivada de la tensión de dicho condensador respecto del tiempo. Y por tanto, aquí diremos que esto es igual, esto por C. Pues esto es igual a C por diferencial de U sub C respecto del tiempo. Bueno,
Pues si desarrollamos esto un poquito más, tendremos U sub G1 partido R equivalente, siendo R equivalente la suma de R3 y R4. Pues esto menos U sub C en función del tiempo partido R equivalente es igual a C por diferencial de U sub C respecto del tiempo. Y reordenando esto, como habitualmente solemos hacer, diferencial de U sub C respecto del tiempo más 1 partido R por C equivalente, todo eso por U sub C en función del tiempo, es igual a U sub G1 partido R equivalente. Y esta será la ecuación diferencial a resolver. Como siempre, primero tendremos que hallar esa solución general mediante la homogénea asociada. Solución general. Y pues ya sabemos que la solución general será del estilo U sub C' en función del tiempo igual a por E elevado a menos 1 partido RC por el tiempo. Y por otra parte tendremos que analizar la solución particular. Bueno, para analizar la solución particular vamos a volver a dibujar aquí el circuito rápidamente. Bueno, ya sabemos que cuando el circuito se cierra, venimos aquí, vamos a resolver este lazo. Pero las condiciones iniciales las vamos a resolver de aquí, de este lazo y este lazo por donde circula la corriente. Y realmente lo que me interesa es la tensión aquí. La tensión que hay aquí disponible, que será lo mismo que la que hay aquí porque no estará circulando corriente, me interesa esa tensión en el instante inicial. ¿Qué valdrá? Bueno, pues como esta fuente es de corriente continua, pues irá toda hacia la resistencia porque este condensador se cargará y cuando se cargue funcionará como un circuito abierto. Por tanto, ¿qué tensión hay aquí? La misma que hay aquí y ahí hay la misma que hay aquí. Entonces, ¿qué tensión es la que hay en los bornes de esa resistencia? Bueno, pues esa tensión la vamos a llamar U sub C prima segunda es igual a la corriente de esa fuente, que son 4 amperios, por la resistencia, que son 6 ohmios. Y por tanto serán 24 voltios. Pero esto será para las condiciones iniciales. No aún, que me he colado yo y he querido correr más de la cuenta. Por tanto, la solución particular U sub C prima segunda en función del tiempo será igual a 20 voltios. ¿Por qué? Porque esta fuente de aquí me da 20 voltios. Y cuando tengamos este lazo, cuando esté totalmente cargado, bueno, inicialmente estará más cargado, se descargará algo, pero cuando se descargue lo que tenga que descargarse y siga cargado parcialmente ese condensador, la tensión que habrá ahí será 20 voltios. Por tanto, la solución completa la ecuación diferencial será U sub C en función del tiempo igual a U sub C' más U sub C' segunda. Esto será A por E
elevado a menos 1 partido RC, donde esa R es la resistencia equivalente, por T más 20. Y poniendo pues, bueno, aquí donde además tau, ya sabemos que será R equivalente por C, que será 4 más 12 por 1 partido 16 igual a 1 segundo. Y dicho esto, donde esta solución completa se quedará A por E elevado a menos T más 20. Esto de aquí que tenemos. Dicho esto, ahora sí imponemos las condiciones iniciales. Condiciones de inicio. Donde la tensión en el condensador de 0 por la derecha es igual, como ya hemos dicho, 4 amperios por 6 ohmios, que son 24 voltios. Por lo tanto, U sub C de 0 es igual a 24. Así que sustituyendo ahí, tenemos A por E elevado a 0, E elevado a 0 es 1, pues sería A más 20 igual a 24. Y por tanto, A es igual a 4. Sabiendo ya pues que A es igual a 4, ya sí escribimos la solución finalísima, que sería 4 por E elevado a menos T más 20.